Buenas tardes, estamos continuando con el módulo 2 de la unidad 2 de la materia de Historia Social Paraguaya de la Escuela de Ciencias Sociales. Hoy vamos a ver dos temas, uno que tiene que ver con el aspecto geográfico y el segundo que tiene que ver con el aspecto social. En el aspecto geográfico ya vimos algo con respecto a la reducción de la provincia en cuanto a su territorio, luego de la división que se había producido en 1617 por disposición del rey Felipe III. El historiador brasileño Muniz Bandeira, en un libro suyo, habla de que existían planes de los portugueses en ese periodo de unidad bajo la misma corona por parte de la corte de Lisboa de ocupar las ciudades de Asunción y Buenos Aires. Esos planes evidentemente no se llegaron a cabo, pero obviamente que las incursiones bandeirantes terminaron perjudicando de una manera muy importante, no solamente en términos del dominio de la corona española, sino que también todo lo que hacía con respecto al tema de la jurisdicción de la provincia del Paraguay y la posterior división y todo lo que conllevó esa división. Los bandeirantes eran grupos armados que estaban organizados en pequeñas células que se diferenciaban porque justamente utilizaban distintas banderas, por eso el término bandeira. Estas banderas tenían como centro principal de operaciones São Paulo. São Paulo tenía un comercio, si bien estaba declarado ilegal, con la ciudad de Villarrica. Hay que recordar que Villarrica originalmente estaba ocupando un territorio que es lo que hoy sería la provincia o el estado de Paraná en Brasil. Lo que va a ocurrir entonces es que efectivamente los bandeirantes hicieron estas incursiones con el propósito de apoderarse de mano de obra indígena que eran vendidos como esclavos a los grandes propietarios de ingenios azucareros de la costa atlántica de la colonia portuguesa del Brasil. Ahí cabe una aclaración bastante interesante porque siendo el mismo rey, en ese momento el rey de España como el rey de Portugal, nos encontramos con una situación en la que los indígenas, de acuerdo a las leyes de Indias, estaban como protegidos y bajo la protección del rey de España y de sus funcionarios, pero sus súbditos portugueses los secuestraban y los llevaban y los vendían como esclavos dentro de sus mismos dominios, pero en este caso de Portugal. Estas incursiones, como pueden observar en el mapa, se hacían más allá del límite que era oficialmente el límite entre el dominio portugués y el dominio español, que era la línea de Tordesillas establecida en 1494, y se hacía desde, como les había mencionado anteriormente, de la villa de São Paulo hacia los territorios españoles, llegando esa incursión incluso a las puertas de Asunción y destrozando gran parte de las poblaciones como Santiago de Jerez, Ciudad Real o llevando a Villarrica a tener que mudarse a la jurisdicción de lo que hoy, el sitio donde hoy ocupa la ciudad de Curuguatú en el departamento de Canindeyú. Una de las más grandes bandeiras fue la de Raposo Tavares, que tiene un monumento dedicado como héroe en la zona de São Paulo, obviamente porque permitió una gran incursión y esa incursión de Raposo Tavares, en palabras del doctor Efraín Cardoso, fue la más trágica y la más desoladora en 1629, que fue detenida en las puertas de Asunción, no ya por intervención del gobernador, sino que el obispo de Asunción, Cristóbal de Aresti, fue el que encabezó la defensa y logró finalmente parar esta incursión que amenazaba con destruir la propia ciudad de Asunción. Esto conllevó que miles de indígenas sean esclavizados por estos bandeirantes y llevados a los cañaverales y los pocos sobrevivientes empezaron otra procesión, pero en este caso hacia más cerca de Asunción o en el caso de las misiones jesuíticas hacia la zona comprendida entre el río Paraná y el río Uruguay, buscando la doble protección, por un lado de Asunción y por otro lado de Buenos Aires, que es lo que vemos en este mapa, las reducciones originales jesuíticas que después van a tener que mudarse en esta zona comprendida de lo que hoy sería la provincia de Misiones y parte de la provincia de Corrientes en la República Argentina.
Esto significó que el Guairá original sea totalmente abandonado por la jurisdicción española y eso va a significar un gran triunfo para los portugueses de São Paulo que van a ir incrementando su zona de influencia hasta estos sectores, ¿verdad? En ese momento gobernaba Asunción Luis Céspedes Sheria. Luis Céspedes Sheria va a ser acusado por el Cabildo de Asunción de traición debido a que él estaba emparentado con el gobernador de Río de Janeiro porque estaba casado con una sobrina suya y obviamente que se puso en duda incluso el hecho de su lealtad y de haber actuado como se esperaba de un gobernador, ¿verdad? Incluso los jesuitas siempre lo acusaron de haber estado en connivencia con estas banderas y de haberle provisto a los portugueses de información vital para poder hacer estas incursiones. Y ahí llama mucho la atención porque este es el mapa que hace Céspedes Sheria, porque él vino desde Río de Janeiro, pasando por el Guairá para llegar a Asunción. Este mapa, que uno lo puede buscar si buscan mapas de Céspedes Sheria, está en internet. Pero lo llamativo es que hay dos copias de este mapa. Una copia está en los archivos españoles y otra copia está en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro. ¿Cómo llegó esa copia de Río de Janeiro? Es la gran pregunta y de alguna manera al rastrear ese mapa se podría entender que de alguna forma, si es que se llega a comprobar que es de ese mismo momento del siglo XVII que llegó a manos de las autoridades portuguesas, es que efectivamente Céspedes Sheria tenía algún tipo de connivencia con los bandeirantes. Él fue destituido, a comparecer a la audiencia de Charcas. La audiencia era como la Corte Suprema hoy, Charcas en Bolivia. Él en el proceso se lo encontró culpable. También en Buenos Aires tuvo que enfrentar ciertos cargos, pero después de haber cumplido su pena, volvió a Asunción, quedó como residente en Asunción, como un vecino principal, e incluso llegó a ser miembro del Cabildo. El Cabildo era elegido por los miembros de la élite asuncena, y entonces quedó como miembro del cabildo e incluso participó de la rebelión de los comuneros encabezada por el obispo Bernardino de Cárdenas contra los jesuitas en 1649. Este es un mapa que está en el libro del doctor Rafael Eladio Velázquez, el historiador que más estudió paraguayo que más estudió el siglo XVII, y donde se puede apreciar, como ustedes ven, lo que va a ocurrir con la provincia del Paraguay. Después de la incursión de Raposo Tavares, salvo la presencia de Villarrica, que después va a ser otra vez acosada y va a terminar mudándose en 1682 cerca del río Tedecuarini, en la zona del Ituruzú, donde la provincia prácticamente era la cordillera, parte del Yaguarón y Pirayú y Paraguarí y lo que hoy llamamos departamento de Guairá. Al sur del Tedecuarí estaban las reducciones jesuíticas, prácticamente todo lo que es la zona norte actual de la región oriental que estaba totalmente despoblada. Y también incluso los franciscanos movieron muchas de sus poblaciones, de sus reducciones originales que estaban más al norte incluso del río Jejuy. Por lo tanto, el siglo XVII es el siglo de la retracción de la provincia. Por eso hablamos de la reducción de la provincia en términos de sus territorios, ¿verdad? O sea que el Paraguay quedó, la jurisdicción efectiva del gobernador del Paraguay quedó reducida al norte del río Manduvirá, al sur del río Tahuicuarú y prácticamente el Uturuzú al este como límite de la provincia del Paraguay. Entonces, este es un detalle, 1682, de lo que era la provincia que trae el libro del doctor Rafael Eladio Velázquez, donde se puede observar que prácticamente toda la población se concentra en la cordillera, en el Valle del Pirayú, en la zona de Paraguarí y Caapucú y parte en las cercanías de Villarrica. Prácticamente el resto del territorio de lo que hoy forma parte de la República del Paraguay estaba poblado por pueblos indígenas que no estaban sometidos o que incluso hacían incursiones en contra de estas poblaciones españolas que estaban ubicadas en este sector. Entonces, este es el periodo en el cual podemos decir que la provincia del Paraguay tenía una escasa población y también un escaso territorio, ¿verdad? Y el trabajo que hace el doctor Velázquez se basa principalmente en un censo, en un informe que hizo el obispo Faustino de Cárdenas, de las Casas, perdón, en 1682, donde va explicando
la cantidad de población, va haciendo un relevamiento de la cantidad de población y donde nos encontramos con que existen muy pocos españoles como tales, que incluso los mestizos asimilados como españoles, y donde la población en general no pasaba de 60.000 habitantes con los indígenas sometidos en los distintos pueblos de indios o reducciones. Entonces Asunción tenía 6.480 habitantes, más 1.120 esclavos, 2.075 indígenas yanaconas. Generalmente los indígenas yanaconas eran indígenas que servían toda su vida, que no formaban parte de la encomienda y que generalmente venían de estos pueblos que eran enemigos y que eran conquistados. Era una especie de servidumbre perpetua también el del yanaconazo. O sea, estamos hablando de que prácticamente entre yanaconas e indígenas eran, perdón, entre indígenas yanaconas y esclavos, estamos hablando de que un tercio de la población de la ciudad era población de servicio. En el caso de Villarrica, que aquí vemos en este mapa que está en el archivo de Indias, que dice como la villa, este ya es un mapa de comienzo del siglo XVIII porque ya aparece la Villeta, que aquí es lo que es la actual Villeta. Entonces Villarrica aparece con 729 españoles, 14 esclavos, 442 indígenas yanaconas. Ahí sí había una mayor cantidad de población que era libre y que no pertenecía a los sectores de servicio. Entonces, una sociedad aislada, con enemigos por todas partes, agredida, es una sociedad que se retrotrajo bastante y que tenía una serie de conflictos, conflictos que vamos a ver posteriormente van a terminar estallando en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar con que hay una ausencia total de tierras. La tierra era la única forma de ganarse la vida y por lo tanto, obviamente, eso iba generando una serie de tensiones sociales dentro de la élite y dentro de la población en general. Esperando que tengan claro entonces esta primera parte para entender cómo esa concentración de la población en términos territoriales y en términos de ocupación de espacio, ¿verdad? Van a generar unas tensiones, tensiones que vamos a ver cómo posteriormente van a ir desarrollándose a lo largo de la primera etapa del siglo XVIII. Ahora veremos lo que tiene que ver con la sociedad mestiza, una sociedad de castas. Eh, Generalmente en la historiografía paraguaya se destaca y se señala como un factor central de la constitución de la nación paraguaya el tema del mestizaje. Ahora, todo este proceso de mestizaje ocurrió en toda América, desde México hasta la Patagonia. ¿En qué grado y de qué manera se reconocieron estos mestizajes? ¿Qué rol tenía dentro de cada una de las sociedades? Va variando dependiendo si es una sociedad central o es una sociedad eh, va variando si se trata de una sociedad central o de una sociedad periférica como fue el caso del Paraguay. Entonces, en ese sentido, vamos a ir viendo qué es lo que decían los historiadores clásicos paraguayos con respecto al proceso del mestizaje. Y es aquí que, por ejemplo, Natalicio González dice, los propios españoles vivieron largos años bajo la impresión considerable que causó en sus espíritus la obra de los guaraníes. Fueron los primeros en reconocer que la empresa de las conquistas jamás se hubiera llevado a feliz término en el aislamiento y sin recursos, de faltar la alianza y la colaboración tan decisiva de los guaraníes. De este modo, sigue diciendo Natalicio González, el indio guaraní no aparece como un elemento extraño contradictorio en la formación de la nacionalidad paraguaya. Actúa como un factor decisivo en la considerable empresa que realizó España en la vasta olla hidrográfica del Plata. Desde el primer instante buscó aliarse en la civilización europea, pero dándole un fin americano, dotándole del sentido de la tierra materna. Finalmente, dice, la alianza del indio y del europeo realizó la síntesis racial en el mestizo, primera expresión de una nueva humanidad típicamente americana, que iba a irrumpir con ideales y caracteres propios en la agitada historia del mundo. El español y el guaraní desaparecieron en el abrazo fecundo de la primera hora para revivir en el vástago el hijo de la India guaraní y del aventurero castellano poseyó desde sus orígenes un intenso
patriotismo americano. Entonces, además de Juan Natalicio González, tenemos la versión que nos da Efraín Cardoso. Efraín Cardoso dice al respecto del mestizaje: la relación entre los españoles y sus indios no era puramente carnal o por el interés económico de la ayuda a los parientes varones en los trabajos agrícolas. Hay muchas constancias de que el hogar del conquistador, aunque casi nunca sellado por la iglesia, se basaba en sólidos fundamentos del amor. Al cabo de 2 siglos, sigue diciendo Efraín Cardoso, había desaparecido casi por completo la pigmentación morena y no pocos de los paraguayos eran rubios y de ojos azules. Y no solamente Azara destacó esas cualidades físicas, sino que también tenían más arte, sagacidad y luces, y eran más activos que los criollos españoles, sin que se les note indicio alguno que descienden de India tanto como de España. Esta visión, que es la visión clásica y romántica de la conquista, se contrapone un poco con una visión que desarrolla James Lockhart en un libro que es un clásico de la historia de América Latina, que es la Historia General de América Latina, publicada por la UNESCO ya hace casi 20 años. Lockhart, cuando habla de la sociedad y la conformación de la sociedad colonial, en el caso del Paraguay, dice lo siguiente: aún así, los primeros grupos de españoles que poblaron las zonas periféricas podían compararse a los primeros conquistadores de las zonas centrales, eran de distintos orígenes y dominaban una gran variedad de oficios. En los años posteriores a la primera ocupación se manifestó una mayor diferencia. La fortuna adquirida por los conquistadores de las zonas centrales atrajo a multitud de parientes, habitantes de las ciudades y otros inmigrantes que engrosaron y desarrollaron la sociedad hispanoamericana, como ya hemos visto. Los conquistadores de las zonas periféricas, en cambio, no habían hecho fortuna, tenían menos posibilidades de pagar el pasaje de sus parientes y en general de atraer más gente. Por consiguiente, la afluencia de inmigrantes a la periferia fue mucho menor que al centro, y en ciertos casos incluso fue inexistente durante largo tiempo, como ocurrió en Paraguay. Además, las zonas periféricas carecían de los recursos financieros para posibilitar muchas actividades que eran lucrativas en el centro. En resumen, la sociedad hispanoamericana de la periferia se caracterizaba por su tamaño relativamente reducido, su lento crecimiento, así como por la escasez o la falta total de una serie de rasgos distintivos del centro: mujeres españolas, artesanos españoles, mercaderes transatlánticos y esclavos o libertos africanos. La estructura institucional no era sino una sombra de la compleja red del centro. No existía en absoluto el sector minero de La Plata, aunque en algunas regiones prosperó la producción que le cedían importancia, la del oro en Chile durante un largo periodo y en Nueva Granada indefinidamente. Aunque me refiero a las zonas centrales, sigue diciendo Lockhart, y a las zonas periféricas como conjuntos, no me propongo establecer ninguna posición absoluta. La sociedad no era idéntica en toda la Nueva España ni en todos los Andes centrales. La zona central se distingue principalmente por una colonización a lo largo de una línea imaginaria que va de los puertos del Atlántico a la capital y de allí a las principales minas de plata, la que he llamado, utilizando la terminología ferroviaria, línea principal. Y así, entonces, va destacando que una de las características que va a tener justamente la sociedad colonial paraguaya de la provincia del Paraguay es que no hubo una renovación de los migrantes españoles. Ese núcleo central de la etapa colonial de la conquista del siglo XVI casi se mantuvo sin muchas variaciones. De vez en cuando algún obispo que dejaba algunos parientes o algún gobernador que quedaba o que volvía, como el caso de Céspedes Sheria y su familia, prácticamente no hubo mayores diferencias. Entonces, es muy difícil de creer esa visión que desarrolla Cardoso, basado en algunas referencias de que ya no se notaba ningún rasgo indígena en la población, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de esta cultura y de esta sociedad mestiza que era la sociedad provincial paraguaya del siglo XVII y del siglo XVIII? Tenemos en primer lugar que el término cultura aparece en 1871 según el Diccionario de Antropología de Banfield, donde dice todo complejo que incluye conocimiento, creencia, arte, moral, derecho, costumbre y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. Lo irónico es que la noción de cultura nació en parte como respuesta al encuentro entre sociedades en una escala mundial. Fue cuando el Imperio Británico estaba en su mayor apogeo y se encontraba con distintas sociedades con distintos valores y con distintas religiones. Entonces, ahí, a partir de ese momento, es que comienza efectivamente a verse una serie de realidades culturales que son diferentes a las que van definiéndose en las, en las metrópolis de los imperios.
El mestizo, ¿qué es entonces? ¿Es una categoría racial? ¿Es una categoría social? ¿Es económica, política o biológica? ¿O es una condición que permanece inmutable o va cambiando con el tiempo y de acuerdo a las regiones? Según Marín Alonso, es una mezcla de razas. En cambio, el mestizar quiere decir, según el mismo diccionario, corromper o adulterar las castas por el ayuntamiento o cópula de individuos que no pertenecen a una misma. Entonces, no era lo mismo ser mestizo en Lima que ser mestizo en Asunción o en Santiago de Chile. En ese mismo diccionario de antropología de Barfield se dice que mestizo es en las antiguas colonias españolas de América una persona de raza mixta, por lo general de ascendencia indígena y española. Nosotros estamos muy orgullosos como nación de definirnos como una nación mestiza. Eh, pero en el siglo XVII y en el siglo XVIII, un mestizo no quería que se le llame mestizo. Un mestizo buscaba y peleaba por ser reconocido como español. Cuando vimos esa cantidad de españoles en el censo de Faustino de las Casas en 1682, muchos de esos que son asimilados como españoles en realidad son mestizos que buscan y pretenden por todos los medios ser reconocidos como tales porque al ser españoles ellos tenían una serie de privilegios. ¿Por qué esos privilegios y por qué el mestizo no quería ser mestizo sino quería ser español? Porque justamente se trata, en líneas generales, de una sociedad de castas que obviamente en las sociedades centrales, como dice Lockhart, era mucho más complejo y mucho más rico todo el proceso de transculturación y de intercambio racial que existían, a diferencia de Asunción o de Buenos Aires o incluso de Caracas. Este, por ejemplo, es un famoso cuadro de castas que son muy típicos del México del siglo XVIII, donde se ven las distintas castas que van formando por el intercambio entre las castas y las subcastas que ellos van estableciendo. Hay algunos autores que hablan que en México se llegaron a establecer 32 subcastas de los distintos tipos de intercambio de acuerdo al mestizaje. Básicamente, las castas estaban organizadas de la siguiente manera. El español, que era el que estaba en la cima de la organización social, que era el que estaba que era nacido en España, en la península. Los hijos de los españoles, por el hecho de haber nacido en América, ya eran considerados como degradados dentro de esta visión social de la sociedad colonial y entonces eran llamados criollos o españoles americanos, como se los va a llamar en el siglo XVIII. Y en tercer lugar estarían los mestizos, esta parte superior de la pirámide social, porque estos eran hijos de españoles pero con indígenas. Entonces, en estos cuadros de castas que son muy típicos, se va viendo entonces cómo iban organizando estas castas. Entonces, el hijo de un español con una indígena era un mestizo. Cuando un mestizo se casaba con una española o una española con un mestizo, su hijo era considerado castizo. O sea, no era español ni era mestizo, sino era castizo. O sea, tenía cada vez menos cantidad de sangre eh, indígena. Si un castizo a su vez se volvía a casar, o una castiza se volvía a casar con un español, su hijo o su hija volvía a la categoría de español porque prácticamente había desaparecido la sangre indígena entre todos sus antepasados. Pero ahí va cambiando eso en relación, o sea, un descendiente de indígena podía volver a españolizarse. Pero eso no ocurría con las razas infames, que en este caso era la raza negra porque eran esclavos. Un mulato era el hijo de un negro o de una negra con un español. El hijo de una española con un mulato era una morisca. Si una morisca se casaba con un español, su hijo no era español, su hijo era un albino torna atrás. O sea, quien tenía sangre negra o sangre infame no podía volverse español de acuerdo a las leyes. Obviamente siempre había excepciones, ¿verdad? El hijo de un indio con un mulato era un lobo. El lobo indio sí se convertía nuevamente en indio. O sea, la sangre india prevalecía sobre la sangre negra. Y aquí ustedes tienen un link que pueden entrar para poder ver
detalles todos estas castas en Nueva España, donde les van explicando de manera bastante dinámica cómo son las distintas subcastas para quien quiera tener alguna visión más clara y entender mucho más lo que les acabo de explicar de una manera breve, toda esta organización social. Y aquí hay una cuestión que vale mucho la pena entender con respecto a la sociedad de castas, es que estas castas obviamente permitían hacer estos intercambios o las autoridades trataban de que no se produzcan eh, estos relacionamientos entre las distintas castas y subcastas, pero eso prácticamente fue casi imposible, o sea, no se podía regir el corazón de las personas por sencillamente una serie de leyes. Y eso se nota incluso en el Paraguay republicano en varios momentos, ¿verdad? Entonces, en esta sociedad de castas, como vimos, la parte más baja de la sociedad estaba ocupada por los esclavos. Y aquí vamos a empezar un tema que vamos a volver a visitarlo en dos o tres momentos del programa, que es lo que nos queda, que es el tema de la esclavitud en el Paraguay. Con respecto al tema de la esclavitud en Paraguay, generalmente los paraguayos siempre repetimos de que no hubo esclavos en Paraguay. Hay un trabajo pionero que es el trabajo de Josefina Pla, que se llama, un libro que se llama Hermanos Negros. Después están los trabajos de Ignacio Telesca, que ha sido el que más ha trabajado con respecto al tema de la esclavitud en Paraguay. También tenemos que mencionar la tesis de Ana María Argüello, que fue una historiadora que dirigió el Archivo Nacional en la CAL. Y hay algunos otros trabajos que se refieren al tema de la esclavitud en Paraguay. Los primeros esclavos vinieron ya con las primeras expediciones. De hecho, incluso Alejo García tenía un esclavo en su expedición que le acompañó en su exploración de las tierras de lo que hoy es el territorio paraguayo, se llamaba Pacheco. Eh, no se tienen mayores datos de él. La esclavitud ha hecho una sangría en millones de seres humanos durante todo el tiempo que funcionó. Hay un trabajo de unos historiadores, entre ellos de Alex Borucki, de una universidad norteamericana, que han hecho una serie de trabajos para tratar de contabilizar y de medir el impacto de lo que significó la esclavitud a lo largo de toda su vigencia, tanto en las colonias británicas como en las colonias españolas. Esta era la posición en la que venían los esclavos. Muchos de ellos eran embarcados de la forma en que vemos en este diagrama, pero en el camino varios morían de enfermedades, de la mala alimentación, de las malas condiciones, en unas bodegas, todos hacinados, como están viendo, durante lo que duraba el viaje, con lo que efectivamente eso eran unas condiciones poco menos que con la cual hoy trataríamos a un animal en las que estos seres humanos eran traídos hasta América para ser vendidos. La mayor parte de los esclavos que estaban en este país venían del Brasil, que habían sido contrabandeados por esa ruta que les había mencionado de Sao Paulo a Villarrica y de ahí hasta Asunción. Buenos Aires también era un mercado negrero bastante importante. Y en 1602, por ejemplo, se menciona en el puerto de Buenos Aires habían arribado 675 esclavos que en su mayoría fueron todos vendidos. Este es un diagrama ya más del siglo XIX de las condiciones en las que estaban en la bodega los esclavos, cómo eran traídos. ¿Cuántos esclavos fueron traídos al Paraguay a lo largo del siglo XVII, el XVIII y hasta comienzo del XIX? Lamentablemente no está contabilizado y no se tienen los guarismos, pero lo que sí se tiene son algunos censos que han sido realizados por las autoridades españolas y por las autoridades paraguayas, en este caso por Carlos Antonio López en 1846. Podemos fijarnos que en 1782 habían 10.846 africanos o población africana viviendo en Paraguay, de los cuales 6.893 eran esclavos y 3.953 eran lo que se denominaba en la legislación y lo usual en la provincia del Paraguay llamar los pardos libres. 14 años después, la población aumentó. Estamos hablando de 12.546 africanos, de los cuales 7.948 eran esclavos. Había crecido porque
Obviamente hubo un crecimiento económico, como vamos a ver a fines del siglo XVIII, y eso permitió que muchas familias y muchas instituciones religiosas incluso puedan comprar más esclavos, pero también aumentó el número de esclavos, o sea, de pardos libres a 4.598. En 1846, ya prácticamente 35 años después de la independencia, la esclavitud seguía vigente en Paraguay. Nos encontramos en este censo con 8.416 esclavos y 8.796 pardos libres que estaban usufructuando esa libertad, pero esa libertad era muy limitada. O sea, el hecho de ser africano, ser afrodescendiente, te limitaba muchísimo en tus ejercicios eh, eh, de la profesión, de los ejercicios profesionales, de la libertad, tener una libertad condicionada, había que pagar un impuesto, un marco de plata todos los años igual. Las condiciones de la esclavitud eran bastante duras, hay algunos ejemplos de pedidos de cartas de liberación por parte de estos esclavos a las autoridades porque consideraban que eran maltratados o no eran alimentados ni bien cuidados, porque esa era una de las obligaciones que tenían los amos. Los amos muchas veces tenían el derecho, o sea, tenían el derecho de castigar a sus esclavos. Esta es una fotografía, obviamente no de Paraguay, pero de Estados Unidos, que sirve como elemento para entender cuál era el maltrato que recibían estos esclavos. Ahí vemos la espalda de este hombre llamado Gordon, un esclavo, cómo había sido azotado y las consecuencias del azote, cómo le dejaron en su piel, ¿verdad? O sea, los maltratos eran habituales, el hecho de tratarlos como un objeto a un ser humano, obviamente que generaba una serie de conflictos, ¿verdad? La mayor parte de los esclavos eran considerados alhajas, dice Telesca, es decir, objetos de su propiedad, y de esa manera eran tratados o maltratados. Los límites del maltrato los fijaba la autoridad judicial, que variaba según los lazos que mantuviese con el dueño del esclavo, porque a fin de cuentas no era el maltrato lo que se juzgaba, sino si este era desproporcionado a la falta que hubiese cometido el esclavo en cuestión, y esta desproporción era decidida por el juez. En el caso de que se le diese la razón al esclavo o a la esclava, el amo tenía que darle el papel de venta, es decir, permitirle que el esclavo busque un nuevo amo. Esto ya es de la etapa independiente, cómo la gente cuidaba, lo que dice Telesca en términos de buscar cuidar mucho a sus esclavos. Y entonces, por ejemplo, este es un aviso aparecido el 25 de agosto de 1855 en el Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, donde se pone el siguiente aviso. Hace como 2 meses que se ha fugado de casa de su amo un pardo joven, fíjense el uso del término pardo, de 18 a 20 años de edad, llamado Juan Jovino, color indiado, pelo negro, gordetón, tiene una oreja defectuosa, ha sido criado de doña Josefa Antonia Cohen, quien lo presente o dé noticias ciertas de su paradero será gratificado por su amo, en este caso el amo era Ildefonso Machain. Pero fíjense el hecho de no tener ni precisión de cuántos años tenía Juan Jovino, de 18 a 20, o sea, no importaba, si tenía 20 tenía 18, no importaba más, lo que importaba era que alguien diga dónde está para que se lo devuelva a su amo que lo había comprado. Eh, unos, unos años después, en 1860, Carmelo Garcete vuelve a publicar un aviso en este mismo periódico donde dice: se ha fugado un esclavo de mi pertenencia llamado Saturnino. La misma cuestión que con Juan Jovino, no se sabe cuántos años tiene. De 20 a 22, estatura regular, su cara picada de viruela, nariz chata, pelo crespo, color indiado. Hace como 2 o 3 meses que se ha escapado. Se recomienda a las autoridades y demás vecinos ofreciendo la recompensa de 1 onza de oro al que verifique su captura y entregue al almacén de la isla frente a la Recoba. Noviembre 23 de 1860. O sea, fíjense cómo valía un esclavo y en este caso lo quería recuperar. Estamos prácticamente en las puertas de la guerra contra la Triple Alianza. Entonces, esta es la visión de que tenemos de una sociedad para poder entender lo que va a ocurrir en el siglo XVIII. Una sociedad que fue encapsulada por los ataques bandeirantes, por los ataques de los pueblos indígenas no sometidos, un territorio que se vio bastante reducido de dominar hasta el estado de Paraná en Brasil, quedarse con lo que hoy serían los departamentos de Cordillera, Paraguarí,
Guairá actual y el Departamento Central. Eso era el Paraguay y ahí es donde mandaba el gobernador del Paraguay. Y además una sociedad que no se había renovado, que el núcleo original, que ese núcleo original permanentemente de españoles y sus descendientes permanentemente viven recordándole a los gobernadores, nuestros abuelos, los beneméritos que conquistaron estas tierras, por lo tanto nosotros tenemos derechos, en una sociedad de castas donde el indígena es sobreexplotado a pesar de las leyes, donde los esclavos se convierten en sumamente valiosos para quienes pudiesen comprarlos. Y en ese contexto es que vamos a entrar al siglo XVIII, donde vamos a ver cómo van a ir cambiando algunas de las reglas y cómo va a ir dándose en una nueva dinámica territorial y una nueva dinámica social. Entonces, como actividad de esta clase, ustedes van a tener un texto que tiene dos partes, una real cédula sobre el derecho que pide una persona de ser reconocido como español, como mestizo y español por lo tanto, en la provincia del Paraguay y por lo tanto ser exonerado de los servicios y los trabajos que tiene como indígena, y una apreciación de la célebre antropóloga Branislava Suznik, cuyo centenario se recordó hace unos días. Stanislava Suznik ha hecho unos trabajos muy importantes en términos de antropología y etnografía paraguaya. Y entonces ahí ustedes tienen unas preguntas que van a poder responderlas en la plataforma del Google Form y la calificación va a estar posteriormente porque tienen que ser respuestas escritas. Bueno, espero que les haya servido esta clase. Si tienen alguna duda, me la hacen saber y nos vemos el próximo jueves.